¿Sabes a quién se le llama niño tirano? El día de hoy vamos a hablar de eso. Soy Pati Villegas y me da muchísimo gusto acompañarte. Fíjate que hay un tipo de niños que seguramente has visto, espero de lejos, pero es el niño que golpea, que molesta, que manda, que ordena a sus propios padres. Es el niño del que los papás le tienen miedo a su hijo. Es ese niño que es agresivo, que es duro, que es gritón, que es mandón, que le pega a sus papás. Ese niño se le llama niño tirano exactamente porque ya tiene controlada y sometida a su propia familia. Sus padres le tienen miedo porque ya no saben cómo controlarlo y cómo contener sus agresiones, su ira, su forma de lastimar y de someter a sus propios padres y a sus hermanos. Son niños que tienen totalmente asustados a sus hermanos porque son groseros y agresivos y porque los papás vienen y se quejan de que no tienen forma de ponerle límites y que ya no saben qué hacer porque le tienen miedo a su propio hijo. Y esto sucede desde los 2 añitos, 3 añitos. Es muy importante que hoy te platique que esos niños no son niños que tienen un problema mental o algo grave que les está sucediendo y que tampoco le están pasando increíble sometiendo a los adultos o a quien tenga enfrente. La verdad de los niños tiranos es que son niños que están sufriendo terriblemente. ¿Por qué? Porque son niños y se están teniendo que portar como adultos y como un adulto tirano y agresivo y cruel. ¿Por qué sucede esto? Pues porque los niños están viendo unos padres muy pequeños. Es un tema de jerarquía. Los padres están arriba y los hijos estamos abajo. Y siempre, siempre, siempre debería de ser esa la forma. Pero cuando un niño ve a padres débiles que no son capaces de ponerle pues límites, de contenerlo, de ponerle estructura, de ponerles límites, puede ser por lo que quieras, porque tienen un carácter pues un poco débil o porque tienen culpa, porque no están sintiendo que son los padres que deberían de ser, o porque no les están dando una familia como debería de ser, o simplemente porque empezaron siendo muy buena onda y queriendo darle una educación diferente a sus hijos de la que recibieron y entonces pues les permitieron todo. Y entonces pues si empezamos a ser como solidarios y buena onda y le preguntamos a los hijos lo que quieren hacer y los dejamos pues que ellos se regulen solitos, pues resulta que eso no es posible. Son pequeños, son niños, todavía no tienen un proceso para que puedan tener un sentido común o responsabilidad o conciencia para autogestionarse y controlarse. Entonces, por lo que haya sido, aunque haya sido con la mejor intención, unos padres que no se portan como los grandes y que tratan a sus hijos como si somos iguales, empiezan a provocar en los niños un desequilibrio, porque los niños necesitan contención, los niños necesitan límites. Los límites son la contención, son la estructura que les ponemos para que ellos se sientan a gusto en un ambiente donde hay contención, donde hay equilibrio, donde sé hasta dónde puedo ir y hasta dónde no. Si yo no sé hasta dónde puedo llegar y soy un niño, pues me da miedo, porque no sé hasta dónde puedo llegar y entonces se siente extraño y eso provoca pues mucho dolor. La forma de equilibrar es que si yo estoy viendo que mis padres son pequeños y no me pueden contener y no me pueden cuidar, no son capaces de ellos controlarme y de ejercer la autoridad o el control suficiente, entonces me doy cuenta que tengo que tomar yo el control y entonces yo me vuelvo grande como niño cuando no me toca y entonces empiezo a controlar yo y a mandar yo y a poner los límites yo y entonces digo quiero comer esto y cuando mis papás me dicen no es que eso es chatarra, no me importa y entonces empiezo a controlar y a dominar y a hacer berrinche y enojarme. Y si los papás no me ponen un control, pues voy subiendo de tema y voy subiendo de nivel hasta que llega un momento en que le pego a mis papás. Y entonces mis papás, porque no saben cómo reaccionar o porque no me quieren pegar y me aman muchísimo, pues empiezan a justificarme. Normalmente los papás de niños tiranos son papás que no saben poner límites y que les da muchísimo miedo poner el límite, que les da mucho miedo pues a lo mejor ejercer demasiada autoridad o volverse como agresivos y entonces lo que hacen por su propio miedo o por su propia historia es ir permitiendo cosas que no deben ser permitidas y entonces es cuando esto se vuelve un verdadero problema. El punto es que el niño inconscientemente empieza a ejercer una autoridad y un poder y entonces el niño sí puede poner límites a los padres.
con gritos, con berrinches, con golpes, pero ponen un límite a los padres y entonces ellos van ejerciendo el dominio de la situación. Y entonces es cuando los papás de verdad se sienten como si ellos fueran pequeños y su hijo fuera grande, pero lo miran como un monstruo o como alguien a quien le temen y entonces ya no saben controlar. El problema es eso, que los papás están siendo pequeños y el niño necesita ser grande, porque en una relación uno tiene que ser el grande y otro el chico. Y si yo veo que mis papás no pueden conmigo, pues entonces yo me vuelvo el grande y entonces yo los someto y yo los controlo de una forma que no es correcta y que no está ayudando para su crecimiento. Vuelvo a lo mismo, son niños que están sufriendo muchísimo. Si tienes un niño tirano o conoces un niño tirano, hay que darle muchísimo amor y hay que tratarlo como niño. Empezar a mostrarle que yo, que soy su maestra, o yo, que soy su tía, o yo, que soy su abuela y estoy viendo que los papás no están pudiendo con esto, yo puedo y acompaño a los papás a ayudarlos a mirar que son unos papás pequeños, unos papás débiles, y entonces así los está mirando el niño. Y entonces lo que tienen que hacer los papás es crecer y volverse grandes y empezar a tomar el control de la situación por más difícil o doloroso o miedoso que les parezca. ¿Cómo se puede hacer? Evidentemente, pues hay cosas específicamente, me parece claras, en donde yo debo de tomar el control. Yo tomo las decisiones y empiezo a quitarle el poder de tomar decisiones al niño. Empiezo a ponerles límites y no me puede tocar, no me puede levantar la mano y muchísimo menos me puede pegar. Pero entiendo que esto es muy difícil, porque si los niños se vuelven tiranos es porque los padres no pueden poner límites. Y si los padres no pueden poner los límites adecuados es porque necesitan ellos trabajar en su propia historia. Entonces te diría que no es el niño tirano el que tiene que ir a terapia, sino los papás, para que aprendan a trabajar con su propia historia y entonces puedan tomar la fuerza para volverse grandes, para volverse adultos. Porque finalmente pues son niños asustados que están teniendo a un niño y entonces pues es bien difícil pues un niño cuidar a otro niño. Es un tema muy grande. Si te interesa, si te parece útil, si me ayudas a compartirlo a quien creas que le puede servir, entonces con muchísimo gusto podemos volver a hablar de este tema. Por el momento creo que esto puede serte útil, espero que así sea y te invito a que entres a nuestra página de YouTube y le des me gusta a este y todos los videos que tenemos y si te suscribes pues muchísimo mejor porque te estará llegando la información de este y muchos otros temas que me parecen que son útiles. Nos vemos en la siguiente, muchas gracias.